Viviendas en el aire es una investigación que realiza el Pitazo y la plataforma de periodismo latinoamericano Conectas, que tiene como norte tratar de entender el por qué, a una década de su creación, la gran misión Vivienda Venezuela está literalmente sostenida en el aire. Les saluda Luis David Miquilena y tengo el enorme placer de darles la bienvenida a esta entrega especial. Más de 40 periodistas en todo el territorio nacional participaron en la elaboración de este trabajo. Es una especial multimedia que reúne elementos de texto, audio, gráficos y videos que desmontan el entramado montado por los gobiernos chavistas en lo referente a sus políticas habitacionales. Entre los hallazgos más importantes que vamos a poder disfrutar en los próximos minutos en este especial está el tema del sobreprecio con el que están siendo construidas estas casas en Venezuela. Fíjense ustedes, el Banco Interamericano de Desarrollo asegura que construir una casa de interés social en Latinoamérica tiene un costo aproximado de $31,000. Sin embargo, en Venezuela estas casas estarían costando cada una entre $61,000 y $81,000, quedando entonces la duda del por qué en nuestro país estos precios están tan elevados y alejados del promedio de otros países en la región. En la ejecución de este programa se han involucrado cientos de empresas públicas y privadas nacionales e internacionales, las cuales en apariencia han sido las verdaderas beneficiadas en un esquema de pagos que duplica el valor real del inmueble y muchas de las cuales están relacionadas directamente con funcionarios públicos del gobierno. El gobierno de Maduro, por su parte, asegura que en estos 10 años se han entregado más de 3.500.000 casas, pero según el conteo que hacemos en este especial, solo se pudieron ubicar el 5% de ese número. Así como lo escucha, apenas un 5% y esto a nivel nacional. Urbanismos sin puertas, con paredes sin frisar, sin ventanas y a medio construir son parte de este programa de viviendas de interés social plagado de corrupción e irregularidades. Esta es la misma gente que asegura que el año pasado, en el 2020, la gran misión Vivienda Venezuela construyó 400.000 casas, una cifra sorprendente para un país que carece de equipos modernos y materiales en el campo de la construcción inmobiliaria y en medio de una pandemia mundial. Pero sin más preámbulos, les dejo entonces con este episodio especial del 3 en 1 titulado Viviendas en el aire, una investigación realizada por el Pitazo y Conectas. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. El Pitazo suena donde otros callan y en Investigación Radio te enseñamos cómo lo hacemos. La periodista Grisha Vera presenta Viviendas en el aire. Ligia Hernández encoge los hombros. No sabe por qué el título de propiedad de su vivienda, ubicada en el estado Vargas, dice que es parte de la gran misión Vivienda Venezuela. Ligia vive allí desde 2004, 7 años antes de que se creara la misión. Pero no tenía otra opción. Llevaba más de una década reclamando al Estado la propiedad de su inmueble. Construir en Venezuela 2 millones de viviendas en los próximos 7 años. Ese es el desafío. ¿Que lo vamos a cumplir? Claro que lo vamos a cumplir, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y más allá de la cantidad de viviendas, se trata de la calidad. Para eso nació la misión, la gran misión Vivienda Venezuela. 5:30 en punto PM de la tarde del 18 de marzo. Mi saludo a todos los viviendos venezolanos, a los que ya han logrado tener su llave, su apartamento, su casa de paquete, y a los que están aspirando y lo van a lograr también. Fue el compromiso que hizo el comandante Chávez aquel 30 de abril del año 2011. Se van a cumplir 10 años de la gran misión Vivienda Venezuela. Estamos llegando a la vivienda 3.500.000. No hay rendición de cuentas. No existe una data pública que muestre dónde hallar los urbanismos construidos bajo esta misión. No hay voceros oficiales que concedan entrevistas a medios independientes. Verificar si la gran misión Vivienda Venezuela realmente ha construido la cantidad de casas que el gobierno asegura a 10 años de su creación es un trabajo apoteósico. Corresponsales y reporteros de El Pitazo registraron en una base de datos las viviendas construidas en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela. Para ello, revisaron publicaciones digitales de prensa oficial y páginas web de instituciones rectoras de la gestión de este programa. Contactaron a líderes sociales, exfuncionarios y especialistas.
En algunos estados revisaron datas filtradas por las alcaldías o gobernaciones. En otros, los periodistas se apoyaron en la red de Infociudadanos. La data construida y verificada por 34 periodistas logró ubicar y contar solo 5% de las viviendas que asegura el gobierno ha construido esta misión. Ellos empezaron la entrega de viviendas allí en 2007, 2008, creo que 2008, empezó el complejo en 2007, entregaron en 2008 y luego siguieron entregando y ya luego ellos asumen todo como misión vivienda. Por eso es que quizás los números no cuadran. Nadezca Noriega, corresponsal del Estado Vargas, nos explica por qué en esta región las cifras oficiales y el conteo del pitazo no coinciden. De acuerdo a las autoridades, en el Estado Vargas se han construido 47.537 viviendas hasta diciembre del año 2020. Sin embargo, nosotros en nuestro conteo encontramos que únicamente 12.565 viviendas habían sido construidas a partir del año 2011, que es cuando se crea la Gran Misión Vivienda Venezuela. Por ejemplo, muchos urbanismos construidos en Vargas tras la tragedia del año 1999, que fueron construidos por el Estado venezolano, pero no a través de la Gran Misión Vivienda, porque esa misión no existía. Fueron construidos a través del Fondo de Desarrollo Urbano, a través del Instituto Nacional de la Vivienda, a través de CONAVI, del Consejo Nacional de la Vivienda, o a través de préstamos otorgados a través de la Autoridad Única, pero sin embargo la documentación para hacer la entrega formal o la venta de estas viviendas que se concretó en el año 2015 fueron hechas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El seguimiento hemerográfico de la ONG Provea, basado en prensa oficial y prensa privada, solo da fe de 8% de las viviendas que el chavismo asegura haber construido. Rafael Uzcategui, coordinador a nivel nacional de Provea, explica que el gobierno cuenta como casas construidas las diversas acciones que realiza el Ministerio de Vivienda y Hábitat. Con la creación de la Misión Vivienda, hubo un énfasis entonces en reflejar una cifra de una gran cantidad de casas construidas. El primer año se construyeron, según las cifras oficiales, casi 90.000 viviendas, lo cual era un récord en ese momento. Pero en ese año uno notaba, era evidente que había un esfuerzo muy importante por construir una importante cantidad de viviendas porque, bueno, era absolutamente visible. Luego fallece Hugo Chávez, ese impulso de los primeros momentos comenzó a perder energía. Y entonces, para ocultar esa ineficacia, la Misión Vivienda Venezuela incluye dentro de las cifras de construcción de viviendas las casas del sector privado. Por ejemplo, si una persona le daban un crédito, pasaba a ser contabilizada como una vivienda nueva. En la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, si pintaban un edificio de 12 apartamentos, entonces decían que 12 apartamentos habían sido construidos por la Misión Vivienda. La reportería en Vargas evidenció más irregularidades. Nos conseguimos, por ejemplo, con urbanismos que iniciaron su construcción en el año 2011 y que en el año 2020 pues se ha entregado la tercera etapa, pero todavía existen edificios que no han sido culminados. Nos conseguimos con urbanismos en donde en notas de prensa se habla de 3.000 o de 4.000 unidades habitacionales y se han entregado únicamente 800. Entonces todos estos hechos nos hicieron ver que ha habido un manejo propagandístico de las cifras de la Gran Misión Vivienda, pero que no se corresponden con la realidad de las viviendas entregadas. Los casos que comenta Nadezca Noriega no son exclusivos de Vargas. En Anzoátegui, en el urbanismo Brisas del Manantial, entregaron las casas sin puertas, sin ventanas ni friso. En Apure, adjudicaron viviendas en el urbanismo Brisas del Río, solo con las paredes y sin servicios de agua servidas. En Miranda, varios edificios deben ser desalojados en el urbanismo Ciudad Betania porque las estructuras están a riesgo de caer. En Sucre, entregaron solo el material de construcción a quienes tenían un terreno para que mejoraran o construyeran ellos mismos sus viviendas. Los estándares internacionales no reconocen estos espacios como viviendas adecuadas, donde las personas puedan disfrutar de todos los servicios y de un ambiente seguro y confortable. La información pública sobre las entregas de viviendas nuevas se limita a notas de prensa. No hay rendición de cuentas de las instituciones responsables.
Sheila Urdaneta, corresponsal del estado Zulia, cuenta la experiencia de contar las viviendas en este estado. Como no tenemos acceso a documentación ni a fuentes oficiales, prácticamente tuvimos que ir, como quien dice, a pie para hacer la verificación, incluso haciendo ejercicios de memoria en las subregiones y en los municipios más alejados, como en el sur del lago, o en Guajira, o en Machiques de Perijá, o en la costa oriental del lago, inclusive en municipios de la zona metropolitana de Maracaibo. Era muy complicado medir lo que había con lo que habían prometido. Tampoco se podía conseguir una respuesta de voceros, ni siquiera en los consejos comunales, que es la estructura de representantes vecinales instaurada por los gobiernos chavistas. Si se enteran que hablé contigo me van a quitar tal beneficio, la persona que me está viendo al frente es el consejo comunal, es que yo no puedo hablar contigo, yo no estoy autorizado para hablar con la prensa. Sin fuentes oficiales, el Pitazo se valió de sus propios recursos. Para sortear los obstáculos que tuvimos para poder trasladarnos a algunos de los sitios en donde el acceso era difícil por la falta de gasolina, principalmente en Zulia nos apoyamos en los Infociudadanos, en esa red magnífica que hemos construido en el Pitazo y que nos ayuda a tener ojos en zonas a donde es difícil llegar. Hubo complejos habitacionales en los que los mismos Infociudadanos o vivían cerca y nos contaban que no se habían construido todas las casas que se prometieron o que solo estaban las bases de algunas viviendas. Desde el Estado Bolívar, mi comandante, le enviamos un abrazo de fuerza, de amor, de lucha y de lealtad. Nos encontramos en el conjunto residencial Ciudad Socialista El Gigante Hugo Rafael Chávez Frías, entregando 30 viviendas, hogares dignos, en el marco del hito de los 3.400.000 hogares entregados por la gran misión Vivienda Venezuela, el milagro de Chávez. En el análisis de la gestión de la Gran Misión Vivienda Venezuela, no es necesario ir hasta los urbanismos para presenciar las irregularidades. Carlos Zuniaga, corresponsal del Estado Bolívar, nos cuenta la contradicción en las cifras oficiales de viviendas construidas en esa región. Hay un dato revelador y es la diferencia entre las cifras oficiales. Le hicimos un seguimiento al número que ofrecía el gobernador en las entregas de vivienda y revisamos notas y videos de entregas anteriores. Y encontramos, por ejemplo, que el 26 de noviembre de 2020, durante la entrega de 21 casas en la zona indígena Ecunay del municipio cedeño, el gobernador Justo Noguera dijo que se habían entregado 179.779 casas. Poco más de un mes después, el 30 de diciembre del mismo año, durante una entrega de viviendas en la parroquia Vista Hermosa, específicamente en el urbanismo El Gigante Hugo Rafael Chávez Frías, esa cifra aumentó a 180.876 viviendas. Hasta ese momento estábamos hablando de un cambio de 1.097 casas en un mes. Esa cifra cambió y nunca se explicó dónde estaban esas 1.000 casas. Y es parte del patrón que ellos seguían, que es decir cifras grandes sin explicar dónde estaban esas casas. Pero esto no es lo más sorprendente. En el Estado Bolívar, las cifras que maneja la gobernación son diferentes a las que asegura el ministerio que se han construido en esa región. Mientras la gobernación asegura que la Gran Misión Vivienda Venezuela ha construido 180.000 viviendas, el ministerio totaliza 102.000 en el mismo periodo. Es decir, que las dos cifras oficiales, la del gobernador y la del MINVI, se contradicen y tienen un margen de diferencia de más de 70.000 viviendas. Y vamos a llegar al Plan de la Patria 2025, 5 millones de viviendas. Y yo le he dicho, llueva, truene o relampaguee, llegamos a 5 millones de viviendas o más. Aún falta mucho por conocer sobre la gestión de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Si el país garantizara el acceso a la información pública, esta historia se hubiese contado de otra manera, con mucha más precisión. Se hubiese podido explicar dónde pararon los más de 95.000 millones de dólares invertidos en este programa. Se sabría la lista completa de los funcionarios y empresarios implicados. Se podría explicar por qué la Casa de Ligia, construida años antes de la creación de la Gran Misión Vivienda Venezuela, fue adjudicada como parte de este programa. ¡Viva la Gran Misión Vivienda Venezuela!
Viviendas en el Aire es un trabajo colaborativo del equipo de investigación de El Pitazo y la plataforma de periodismo latinoamericano Conectas. En la coordinación, Nadezca Noriega, Patsy Salazar y Grisha Vera, quien también narró este episodio. En la reportería, el equipo de corresponsales de El Pitazo. En la producción de este podcast, Isabela Reimí, y en el montaje sonoro, Luis Magallanes. Consigue el enlace a este trabajo investigativo en nuestra página web www.elpitazo.net.